Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos al seminario web de GeoPeer, Soluciones de Mejoramiento de Suelos GeoPeer para Mitigación de Licuación. Mi nombre es Juan Gómez, soy ingeniero geotécnico para GeoPeer Foundation Company y seré el moderador del seminario web el día de hoy. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna pregunta, la pueden ingresar en la caja de preguntas y respuestas y al final del seminario tendremos unos minutos para responderlas. El resto de preguntas serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes después del seminario web. El día de hoy tenemos como presentador invitado al señor Andrés Melo. Andrés es ingeniero civil con magíster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de las sedes de Manizales y Bogotá. Andrés cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño y construcción de obras de mejoramiento del terreno para diversos sectores y actualmente se desempeña como ingeniero de proyectos y encargado de la región andina para GeoPeer Foundation Company. Cabe también mencionar que Andrés hace parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Con ustedes, el señor Andrés Melo. Juan David, buenas tardes y gracias por la introducción. Igualmente gracias a todos nuestros asistentes por darse cita hoy con nosotros en este webinar de soluciones de mejoramiento de suelos con elementos GeoPeer para mitigar potencial de licuación, con el cual damos terminado un ciclo de webinars que iniciamos hace 3 semanas, los miércoles a esta misma hora. Y bueno, hoy estaremos hablando de un poco la licuación como fenómeno en los suelos que son potencialmente licuables y cómo con las columnas de agregado compactado de GeoPeer Foundation Company podemos mitigar ese potencial de licuación. Entonces, aquí está la agenda. Inicialmente vamos a hablar de la sismicidad mundial y de definiciones, conceptos de licuación de manera introductoria. Luego vamos a hablar de los efectos de la licuación o los efectos que tiene más bien la licuación tanto en los suelos como en las estructuras apoyadas sobre suelos potencialmente licuables. Pasaremos un poco de revisión por las tendencias que a nivel mundial se están implementando para evaluar la licuación de suelos. Vamos a ver muchas experiencias a nivel mundial. Vamos a hablar también rápido de las soluciones que tiene GeoPeer Foundation Company para mitigar potencial de licuación empleando las columnas de agregado compactado o RAM Aggregate Peers por su acrónimo RAPS, que es como se le conoce en nuestra tecnología en la literatura. Y al final vamos a hablar específicamente de 3 experiencias donde se hicieron mediciones del mejoramiento con las columnas de agregado compactado a nivel mundial en Italia, en Nueva Zelanda y en Ecuador. eh, y cómo después de un sismo bastante fuerte como el de Ecuador, por ejemplo, se tuvieron experiencias satisfactorias con las columnas de agregado compactado para mitigar potencial de licuación. Esa es un poco la agenda del día de hoy. Entonces, como saben, en Latinoamérica, Suramérica, hacia el Pacífico, en la zona del Caribe también y bueno, en México, toda la costa del Pacífico, pues tenemos la amenaza sísmica por la cercanía con el anillo de fuego del Pacífico y la licuación que se detona o que se inicia a partir de la amenaza sísmica, pues es un problema que tenemos en todos nuestros países. En esta figura se pueden ver con los círculos de marcador blanco eh, los epicentros de terremotos importantes a nivel mundial. Entonces, podemos estar hablando que en toda Latinoamérica vamos a tener esta amenaza sísmica que conlleva a la licuación de los suelos que son susceptibles a ella y por tanto merece la pena ser estudiado. Y en cuanto a la amenaza sísmica, las tendencias, por lo menos acá en los Estados Unidos, van en la dirección de aumentar la amenaza sísmica. Estos dos mapas son unas comparativas de las curvas de nivel con la aceleración pico en roca, tomadas de la versión anterior del International Building Code a mano izquierda. De nuevo, aceleración pico en roca. En el mapa de los Estados Unidos podemos ver la mayor amenaza hacia la zona de California y toda la costa pacífica y cómo en la versión del 2018 se aumentó la amenaza sísmica. Esto por considerar una menor probabilidad de excedencia
del 2% en 50 años, es decir, un periodo de retorno de 2.500 años, en comparación con la versión anterior del código del IBC, que considera un periodo de retorno de 500 años. Entonces, de entrada en los Estados Unidos vamos a tener una mayor amenaza sísmica por el código, por las aceleraciones que se piden del código, y esta es una tendencia que estamos aún pendientes de cómo se va a digerir y a implementar en Latinoamérica, pero tenemos amenaza sísmica. Y bueno, la licuación, para que haya licuación en suelos, es necesario de que haya un sismo fuerte de alta intensidad, es decir, de alta intensidad y duración, y que el depósito de suelos sea potencialmente licuable, es decir, que sea suelto, y se deben cumplir algunos requisitos para que haya licuación. Primero que todo, vamos a hablar en este webinar de la licuación en suelos gruesogranulares, es decir, arenas y limos arenosos, y dejaremos fuera el alcance de otros fenómenos que se dan como el ablandamiento cíclico en las arcillas, por no considerarlo dentro de, enmarcado dentro del estudio de la licuación. Entonces, para que haya licuación, los suelos deben ser sueltos, debe haber saturación o presencia del nivel freático. La densidad relativa debe ser baja, es decir, que haya una tendencia a un comportamiento contráctil por deformación volumétrica del suelo ante la excitación sísmica. Y como ya lo había mencionado, pues el sismo debe ser de una magnitud e intensidad suficiente como para inducir esa densificación y exceso de presiones de poros en el suelo. Y cuando por definición tenemos ese exceso de presión de poros que alcanza el valor de los esfuerzos verticales totales, pues por la definición de los esfuerzos efectivos sabemos, esa es la definición de licuación, que se pierde la resistencia al corte y el suelo pues se va a comportar básicamente como un fluido viscoso. Entonces, acá podemos ver cuáles son los efectos de la licuación. En esta imagen en la esquina inferior derecha podemos ver un arreglo idealizado suelto de partículas antes del sismo, y cuando viene la demanda sísmica o la excitación sísmica durante el terremoto, esas partículas tienden a reacomodarse, y cuando se reacomodan al final pues va a haber una deformación volumétrica que se expresa como un asentamiento en superficie. Esa es una de las principales manifestaciones de la licuación después de un sismo. Y también tenemos el problema asociado a la definición de licuación de la pérdida en resistencia al corte, que lo podemos ver acá en el diagrama de esfuerzos normales versus esfuerzos cortantes, donde sabemos que por ese exceso de presión de poros se reducen los esfuerzos efectivos y al final la resistencia al corte se reduce. De nuevo, en suelos arenosos o limos arenosos que son susceptibles de licuarse. Entonces, hablando ahorita de la demanda sísmica, usualmente la intensidad del sismo se suele expresar en términos de la aceleración o la amplitud del acelerograma, la amplitud máxima del acelerograma del sismo de diseño, y la duración del sismo se suele relacionar a la magnitud del mismo, la magnitud de momento sísmico. Entonces, bajo estos dos parámetros es que se suele estudiar la amenaza sísmica para evaluar el potencial de licuación. ¿Y cómo se evalúa el potencial de licuación en el suelo? Bueno, más bien la demanda sísmica en el suelo. Si ustedes recuerdan de la segunda ley de Newton, las fuerzas inerciales están dadas por esta ecuación en la que la fuerza es proporcional a la masa multiplicada por la aceleración. Y si consideramos una columna de suelo, como está representada aquí a la izquierda, esa fuerza inercial que se aplica producto del sismo va a ser proporcional a la masa de la columna y a la aceleración o demanda sísmica del sismo de diseño. Si consideramos también que el esfuerzo cortante que se transmite en una sección transversal de esa columna está por el esfuerzo cortante multiplicado por el área de esa sección transversal considerada, e igualamos la fuerza cortante y la fuerza de inercia, vamos a poder despejar el esfuerzo cortante en función del esfuerzo vertical total y la aceleración pico del sismo de diseño.
Y así es como se suele considerar la demanda sísmica, con algunas correcciones y normalizaciones que introdujeron en California el profesor Sid hace ya más de 40 años, donde pues al tener acelerogramas como los que se pueden ver acá, con bastantes picos, lo que hicieron estos investigadores para evaluar de una forma simplificada la demanda sísmica fue considerar el 65% de esa aceleración pico del terreno y así evaluar el esfuerzo cortante cíclico en función de la aceleración máxima, de los esfuerzos verticales y de un factor que considera el confinamiento en profundidad, que básicamente trata de representar cómo esta columna de suelo va a estar confinada a mayor profundidad por el suelo que está alrededor. De esta forma se define la razón de esfuerzo cortante cíclico o CSR por sus siglas del inglés, que se suele representar normalizada por el esfuerzo vertical efectivo. Esta es la demanda sísmica y cómo se estudian los análisis de licuación. Y para evaluar el factor de seguridad contra licuación, generalmente se compara esa demanda con la resistencia al esfuerzo cortante cíclico. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta gráfica en la que se suele representar en el eje horizontal la densidad relativa de arenas limpias, que se puede correlacionar con el ensayo de penetración estándar, el valor n en el ensayo de penetración estándar corregido por confinamiento, corregido por la energía del ensayo y corregido también por el contenido de finos, según se trate de una arena con limos, una arena limosa de hasta el 50% de contenido de finos. Y en el eje vertical de esta gráfica se suele graficar valga la redundancia, el esfuerzo cortante cíclico. Y la forma como se llegó a establecer la resistencia cíclica del suelo fue separando con base en la observación de muchos sitios que fallaron después de sismos importantes, separar las condiciones de los suelos, de los sitios donde se presentaba licuación en la parte superior y a la izquierda de esta curva, de los sitios donde no se presentaba licuación, hacia abajo y hacia la derecha de la curva. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante cíclico para una arena de determinada densidad relativa va a estar dada por esta curva, donde se cumplirá, perdón, que el factor de seguridad va a ser, contra la ecuación va a ser igual a 1, que la demanda sísmica va a igualar la resistencia al cortante cíclico, al esfuerzo cortante cíclico. Y esta gráfica es tomada de la monografía de Idris y Boulanger del año 2008, que es la metodología ampliamente más usada para evaluar potencial de licuación en la industria. Es esta monografía del año 2008 del Earthquake Engineering Research Institute, monografía número 12, que como ya lo mencioné es la referencia que extensamente se emplea para evaluar tanto susceptibilidad como potencial de licuación en suelos. Ahora bien, hablando de los suelos limosos o limoarenosos, se ha introducido un concepto importante para saber cuáles de ellos pueden ser susceptibles a la licuación y cuáles de ellos no. Está asociado con el índice de plasticidad. Entonces, o qué tan plásticos son estos suelos. Bray y Sancio en el año 2006 introdujeron esta curva donde se relaciona el índice de plasticidad y el contenido de humedad en función del límite líquido para establecer un criterio de sitios donde se pueda presentar la licuación. Entonces, para Bray y Sancio, suelos limosos, limoarenosos con índice de plasticidad menor a 12 y una relación de contenido de humedad al límite líquido mayor del 85%, es sinónimo de que puede haber problemas de licuación, de que el suelo es susceptible a presentar licuación. Ayres y Boulanger actualizaron este criterio. Podemos ver aquí a mano derecha en la gráfica la carta de plasticidad, donde para ellos los suelos con un índice de plasticidad menor a 7 se comportan como arenas y por ende son susceptibles a la licuación. Y los suelos con un índice de plasticidad de más de 7 ya no se considera que tengan el potencial de licuación por tener un comportamiento más como de un arcillo.
Hablando de los efectos de licuación, son varios los daños relacionados al terreno, los efectos, por así decirlo, geotécnicos de la licuación. Uno es la pérdida de capacidad portante o pérdida de estabilidad global. Podemos ver una foto aquí a la izquierda de un terraplén luego del terremoto del 16 de abril del año 2016 en Muisne, Ecuador, donde un terraplén que estaba apoyado sobre suelos limosos y que no se había mejorado presentó esta falla por estabilidad global. Y además de ello, pues manifestaciones en superficie como volcanes de arena, fotos también de los sitios adyacentes a este terraplén en Ecuador después del terremoto del 16 de abril del año 2016. Y en las fotografías de la parte inferior vemos eyección de arena con agua en superficie, producto de la licuación del perfil de suelos después de los terremotos de septiembre del 2016 y de febrero del 2011 en Canterbury, Nueva Zelanda, donde se puede ver cómo se presentaron estos daños en superficie producto de la licuación. Puede haber efectos estructurales también, producto de la licuación. Podemos ver que para el caso de estructuras apoyadas sobre cimentación profundas o pilotes, tener los pilotes atravesando una capa licuable puede conllevar a que durante la licuación se presenten grandes esfuerzos flectores en los mismos y eventualmente por pérdida de soporte el volcamiento de la estructura o falla de elementos estructurales. También desde el punto de vista de asentamientos, aquí podemos ver en las fotografías de abajo tomadas después de los terremotos de Canterbury en Nueva Zelanda en el año 2010 y 2011, como para estructuras de multipisos hubo un asentamiento diferencial importante entre un extremo y el otro de la edificación, asentamientos del orden de 25 centímetros, asentamientos diferenciales. E incluso para las estructuras de un solo nivel también se presentó asentamiento diferencial producto de la licuación del perfil de suelos. Entonces son efectos que deben considerarse en el diseño y en el caso de tener un perfil de suelos potencialmente licuable se debe evaluar qué tipo de estrategia implementar para contrarrestar la licuación o al menos mitigar. Y para ello hay varias tendencias a nivel mundial. Vamos a hablar de las más recientes en cuanto al mejoramiento de suelos. Y una de ellas es la de el diseño basado en desempeño, que es una filosofía en la ingeniería sísmica que consiste básicamente en definir cuáles son esos criterios en términos de desempeño, en términos de unos objetivos previamente establecidos para que la estructura esté sujeta a determinados niveles de riesgo sísmico. En otras palabras, y según la Sociedad Geotécnica de Nueva Zelanda, el diseño basado en desempeño, en el diseño basado en desempeño, los dueños del proyecto y los ingenieros trabajan en conjunto para lograr un mejor balance entre los costos de construcción y el desempeño de la estructura. Entonces es un compromiso entre aceptar algún nivel de riesgo en términos de desempeño y balancearlo con los costos de construcción que se puedan pagar para determinada estructura. ¿Y cuáles son esos requisitos de desempeño generales de la filosofía Performance-Based Design o de diseño basado en el desempeño? Pues el primero, muy importante, salvaguardar la salud, la seguridad y bienestar general de las estructuras ocupadas. Creo que ese es el objetivo principal de la ingeniería, el ejercicio de la ingeniería civil y también está en todos los cánones de ética de las sociedades de ingeniería a nivel mundial y de manera particular establecer los criterios de desempeños aceptables para la vida útil de una estructura, de tal forma que no se sobrepasen o que se cumplan unos requisitos mínimos. Para el caso de suelos potencialmente licuables, generalmente se suele ver este criterio en términos del asentamiento inducido por licuación. Entonces, hablando del primer criterio, pues la seguridad de las vidas es el requisito mínimo, pero el segundo criterio se puede definir en función de los códigos de cada país y muchas veces también de el asentamiento que se suele permitir desde el punto de vista de diseño para edificaciones. Entonces, para cimentaciones, por ejemplo, aisladas, el criterio típico de asentamiento suele ser de 1 pulgada
mientras que para las losas de cimentación ese criterio de asentamiento puede ser del orden de 2 pulgadas y por eso es que estos criterios de desempeño se definen en función a los requisitos específicos de cada proyecto, es decir, al tipo de estructura que estemos evaluando. Vamos a ver cómo diferentes códigos abordan estos criterios de desempeño en términos de asentamientos. El International Building Code, que es el código de construcción acá en los Estados Unidos en el año 2018, en su versión 2018, establece dos criterios. Uno, la capacidad portante admisible que se debe cumplir. Y segundo, que el asentamiento diferencial sea mínimo. Y esto lo pueden ver en la sección 1808 del International Building Code del año 2018. También la American Society of Civil Engineers, en su comité 716, establece unos criterios de distorsión angular o traducida en asentamiento diferencial en función del tipo de estructura a evaluar, si se trata de una estructura de un solo nivel o se trata de una estructura de varios niveles y también de determinado riesgo sísmico al que pueda estar sometida la estructura. Entonces, si evaluamos estas distorsiones angulares permitidas para estructuras de uno y dos niveles y de muchos niveles, perdón, en una longitud de 9 metros, podemos estar hablando que ese asentamiento diferencial estará del orden de una pulgada y media a 3 pulgadas para un riesgo intermedio y menos de una pulgada para el caso de un riesgo alto. Entonces, estos son los criterios de asentamiento diferencial que se suelen definir para un diseño basado en el desempeño de las estructuras, entendiendo el asentamiento inducido por licuación como el criterio que se va a controlar en la filosofía de diseño basado en desempeño. Y dentro de esas tendencias, también algunos países como Nueva Zelanda permiten considerar que el mejoramiento de suelos va a contribuir a reducir la manifestación de la licuación en superficie, empleando el concepto de Ishihara del año 85. Si no están familiarizados con la gráfica, acá se ve a mano izquierda cómo se puede relacionar el espesor de una capa no licuable H1 con el espesor de una capa licuable que la subyace H2 y cómo esa relación de la capa del espesor de la capa no licuable al espesor de la capa que sí se licúa puede llevar a que se presente o no se presente manifestaciones de la licuación en superficie. Está dada por esta línea frontera. De nuevo, de manera empírica, Ishihara lo que hizo en el año 85 fue recopilar los casos donde se presentó manifestación de licuación en la parte izquierda y superior de la curva y en los sitios y separarla de los sitios donde no se presentó esa manifestación de licuación representado por los marcadores o círculos blancos de fondo blanco. Este concepto de la costra rígida se extendió en los años 90. Judy Garris lo aplicaron también considerando muchos casos históricos. Es un concepto de nuevo empírico y para diferentes condiciones de aceleración pico o valor de PGA. Se considera que un sitio puede o no puede manifestar evidencia de la licuación en función de esa relación de espesores de capa no licuable superior que subyace a una capa licuable en la parte inferior. Entonces, en Nueva Zelanda, para el caso de viviendas unifamiliares de uno y dos niveles, la tendencia ha sido a considerar el espesor de esa costra rígida no licuable y considerar el mejoramiento como aquel que contribuye a aumentar el espesor de esa costra no licuable para evitar manifestaciones de licuación en superficie, como las eyecciones de arena que veíamos en las fotografías mostradas anteriormente, luego de los terremotos del año 2010, perdón, y 2011 en Canterbury, Nueva Zelanda. Para hablar de las pilas de agregado compactado y cómo permiten mitigar el potencial de licuación, para quienes no estén familiarizados, vamos a hablar de un par de nuestros sistemas. El sistema IMPACT, que es un sistema de desplazamiento en el que no hay una perforación previa y un mandril tubular permite realizar la alimentación de la grava en la parte inferior previo hincado y la compactación de bulbos de grava
en espesores de no más de 30 centímetros, compactación que se hace verticalmente y que se continúa hasta la superficie desplazando el suelo lateral. Esta es una animación de lo que es el sistema Impact. Acá vemos a mano derecha en esta fotografía el equipo con el que se construye el sistema Impact por desplazamiento. Acá está la herramienta que veíamos en la animación. Es un mandril tubular hueco que permite la alimentación de grava desde la parte superior y la compactación de las columnas de grava realizando la instalación por desplazamiento, sin ningún tipo de excavación previa necesaria o perforación previa necesaria. Este equipo está montado, o esta herramienta más bien Impact Pier, está montada sobre un mástil y a su vez sobre un bastidor hidráulico. Típicamente con este sistema que es bastante versátil, llegamos hasta los 13 a los 15 metros de profundidad, pero incluso en proyectos como en Turquía, donde se tienen suelos potencialmente licuables a una gran profundidad, nuestro licenciatario de GeoPeer ha instalado columnas de grava compactado Impact Pier hasta 21 metros de profundidad para el sistema Impact Pier. Acá vemos un par más de sistemas de columnas de agregado compactado por desplazamiento. El sistema Rampack de mucho uso en los Estados Unidos, que tiene una profundidad de alcance menor al Impact, pero en configuración y en esencia es básicamente el mismo sistema Impact Pier. Cambia el diámetro de la pila de agregado compactado, pero igual se tiene el mandril que permite instalar por desplazamiento las pilas de agregado compactado y de esta forma mejorar y densificar el terreno. Y aquí en la imagen del centro, en la fotografía central, podemos apreciar el sistema Densipack, que se emplea para densificación de arenas eh, con bajo contenido de finos, que ha sido de mucha aplicación en países como Perú. Entonces, estos son los sistemas de GeoPure para densificar y reforzar por el método de instalación por desplazamiento. ¿Y cuáles son los mecanismos que contribuyen a mitigar el potencial de licuación empleando columnas de agregado compactado o ram aggregate piers? Son varios. Y antes de hablar de ellos, hay que reconocer que las pilas de agregado compactado, como se construyen con grava triturada y el nivel de densificación que se alcanza es tan alto, pues es poco probable o improbable que las pilas mismas se licúen. Es importante reconocerlo porque está muy asociado a los otros mecanismos que vamos a ver más adelante. La densificación es el mecanismo quizás más conocido de los métodos de instalación de mejoramiento del terreno por desplazamiento. Sabemos que las pilas de agregado compactado densifican los suelos arenosos sueltos y que esa densificación es fácilmente medible en arenas con bajo contenido de finos. También, producto de realizar la compactación de la grava dentro del terreno, sin ninguna excavación y por desplazamiento, esa compactación vertical induce un desplazamiento lateral de la grava y a su vez incremento en los esfuerzos laterales en el suelo matriz. Y ese incremento en los esfuerzos laterales del suelo matriz aumenta la resistencia contra la licuación, como ya lo vamos a ver más adelante, cómo se ha medido de manera indirecta. También la rigidez compuesta, producto de instalar elementos no licuables como las columnas de agregado compactado en una matriz de suelo licuable, contribuye a tener una capa de suelo más rígida que tiene un menor potencial de licuación. Y al final, las columnas de grava tienen una mayor permeabilidad del suelo que la rodean y por ende el drenaje también se considera como un mecanismo que puede aportar en mitigar potencial de licuación cuando se emplean columnas de agregado compactado. El diseño que hacemos acá en GeoPure Foundation Company está orientado a cumplir un criterio de asentamiento total y diferencial, asentamientos inducidos por licuación, con el fin de brindar seguridad y alcanzar un nivel de desempeño adecuado en la estructura que se esté evaluando y que esté soportada sobre una capa de suelo a mejorar con columnas de agregado compactado de GeoPure. Entonces, para terminar, vamos a ver las experiencias que se han tenido a nivel mundial luego de instalar las columnas de agregado compactado del GeoPure Foundation Company. En Ecuador, en Nueva Zelanda y en Italia. Vamos a arrancar por la experiencia de Nueva Zelanda. Como ya había mencionado, entre el año 2010 y el 2011 se presentaron una serie de sismos de
magnitud importante de hasta 6.3 y con aceleraciones pico del terreno medidas del orden de 0.45 de G en toda el área alrededor de Christchurch, en la región de Canterbury, en Nueva Zelanda. Y después del terremoto de febrero del 2011, que se ubicó a menos de 10 kilómetros al sur de Christchurch, se observó una licuación o efectos de la licuación en gran área, en un área importante de la ciudad, como se puede ver acá marcado en rojo. Pero fue interesante que en algunas zonas de la ciudad donde no se presentó esa manifestación de la licuación en superficie fue en aquellas donde el perfil de suelos contaba con una costra de suelo no licuable que superaba los 3 metros de espesor y que en aquellas zonas donde teniendo un perfil de suelos con potencial de licuación y teniendo en superficie menos de 3 metros de suelo que no fuese licuable, en esas zonas sí se presentó una manifestación importante de la licuación en superficie. Entonces, esta fue la premisa fundamental de los estudios que se hicieron a posteriori y que vamos a comentar a continuación en que, como ya indicábamos, el espesor de una capa de suelo que no es licuable se puede relacionar con el espesor de la capa de suelo que lo subyace y que es licuable y establecer si es probable o no que se presenten manifestaciones en superficie de la licuación, empleando el criterio de costra rígida Ishihara en función de la aceleración en pico del terreno mejor que se presente. Entonces, este fue un poco el concepto que se aplicó luego de esto, de la licuación que se observaba. Ya lo veíamos en planta, en un mapa, en qué zonas de la ciudad se presentó. Y aquí vemos algunas fotografías de cómo se manifestó esa licuación en superficie, eyecciones de arena y estas fotografías que parecen un montaje, pero que realmente no lo son. Esto es manifestación de la licuación, pérdida de resistencia al corte y parece que el suelo se estuviera, por así decirlo, tragando este vehículo. Luego el terremoto de Canterbury del año 2011, donde hubo aceleraciones pico del terreno de hasta 0.45 de G. Las fotografías que mencionábamos o indicábamos más bien inicialmente eh, para viviendas unifamiliares, zonas donde se presentó eyección de arena y agua, producto de la licuación del perfil de suelos, en todos los suburbios de Canterbury y también en zonas donde se tenían en el downtown o en el centro, la zona más poblada de Christchurch, donde se tenían asentamientos diferenciales de hasta 25 centímetros producto de la licuación del perfil de suelos para estructuras de varios niveles. Entonces, ¿qué hacer con esta información recopilada y con las consecuencias de la licuación? Que se puede ver acá en estas fotografías luego de los terremotos del 2011 en Christchurch. Pues, a manera de contexto, pues hay que mencionar que todo este estudio lo lideró la Comisión de Terremotos de Nueva Zelanda, QC Earthquake Commission, que es una agencia gubernamental que se formó en los años 40 en respuesta a asegurar los daños que se pudiesen dar de las viviendas producto de los deslizamientos. Recordemos que Nueva Zelanda es un país ubicado en el anillo de fuego del Pacífico y donde hay mucha actividad volcánica y también problemas de deslizamientos asociados a la actividad sísmica. Entonces, en Nueva Zelanda, esta agencia gubernamental provee un seguro contra desastres naturales para todas las residencias y automáticamente ese seguro contra desastres naturales le permitía a los dueños de las viviendas unifamiliares hacer reclamos hasta por unos $100,000 neozelandeses, que al cambio de mayo de 2020, esto equivaldría a unos $61,000 por vivienda. El gobierno de Nueva Zelanda estimaba que si todos los residentes de Christchurch que se vieron afectados luego de este terremoto presentaran solicitudes de indemnización, el Estado debería desembolsar hasta del orden de $12 billones neozelandeses. Entonces, con, con ese panorama, la Comisión de Terremotos de Nueva Zelanda estaba dispuesta a gastar hasta 15 billones
dólares neozelandeses, pero para estudiar este problema y para plantear estrategias de mitigar el potencial de licuación a futuro y evitar esas demandas que eran cuantiosas, como ya lo vimos. Entonces se estableció un grupo un panel más bien de expertos internacionales con un presupuesto importante para evaluar todo tipo de técnicas de mejoramiento del terreno, siguiendo la filosofía de hacer mejoramientos someros, es decir, a una profundidad de menos de 4 metros, de tal suerte que, siguiendo también el concepto de costra rígida no licuable de Ishihara, se pudiese proveer un espesor superficial de suelo mejorado no licuable que fuese costo efectivo, que se pudiese pagar para viviendas unifamiliares de uno y de dos niveles. Y al final, luego de evaluar varias técnicas del mejoramiento del terreno, pues este panel de expertos internacionales procedería a evaluar independientemente cómo se desempeñaron unas y otras técnicas y establecer cuáles fueron las mejores metodologías para mitigar potencial de licuación. Entonces, dentro de esas 7 metodologías de mejoramiento del terreno seleccionadas por la Earthquake Commission de Nueva Zelanda, encontramos a la excavación y reemplazo de 1.2 metros de grava sobre mejoramiento con suelo cemento hasta 4 metros de profundidad, la compactación rápida de impacto, que la podemos ver acá en la fotografía inferior izquierda, pilas de agregado compactado o RAM Aggregate Piers, como se le conoce en la literatura, las soluciones de GeoPeer. En este caso, el sistema Impact fue instalado, el sistema Impact fue instalado. Acá podemos ver las fotografías en ejecución de la herramienta Impact Pier. También se consideraron otras alternativas como las pilotes de madera hincados, lechadas de baja movilidad e inyecciones con resinas y paneles de suelo cemento o deep soil mixing para mitigar potencial de licuación. Esas fueron las estrategias que se consideraron. De nuevo, siguiendo el concepto de costra rígida de Ishihara, en el que para viviendas unifamiliares de uno y hasta dos niveles se mejorase hasta una profundidad relativamente reducida de hasta 4 metros y de esta forma no tener que hacer el mejoramiento de todo el espesor de suelo licuable para ahorrar dinero y de esta forma hacer factible la implementación de estos sistemas a futuro, reduciendo las manifestaciones de daños inducidos por licuación en superficie y reduciendo también esos asentamientos diferenciales inducidos por la licuación. Entonces acá podemos ver en este mapa la convención del color azul corresponde a las zonas donde se presentaron menores daños inducidos por licuación luego de los terremotos del 2011 en Christchurch, y hacia las zonas rojas vemos en las vecindades del río Avon las zonas donde se presentó un mayor daño por la licuación, mayor daño en las estructuras por la licuación del perfil de suelos. Entonces, en esas vecindades del río Avon se seleccionaron 3 sitios de prueba para implementar estas metodologías que mencionábamos. Y las pruebas se hicieron en estos sitios con alto potencial de licuación y con cargas explosivas para simular el efecto del sismo, de la demanda sísmica en la generación del exceso de presión de poros para varios paneles de prueba donde en un sitio pues no se implementó ninguna tecnología y en los otros 7 paneles se implementaron las técnicas de mejoramiento del terreno que enumerábamos anteriormente. En el caso de las columnas de agregado compactado de GeoPeer, se empleó una relación de área de reemplazo del 8%, equivalente a un espaciamiento del orden de 1.6 metros entre centro para columnas de agregado compactado de 50 a 60 centímetros de diámetro. Y este es el resumen de los resultados de asentamiento total y asentamiento diferencial dentro del mismo panel, medidos para diferentes técnicas de mejoramiento del terreno. En el círculo amarillo, o redondeado más bien en amarillo, podemos ver cuál fue el desempeño del suelo natural, donde no hizo ningún tipo de mejoramiento, del panel donde teníamos del orden de 20 centímetros de asentamiento total y 3 centímetros de asentamiento diferencial.
y encerrado en un círculo rojo, aquí a mano izquierda, en la parte inferior podemos ver cómo el desempeño de del panel de prueba número 6, donde se tenían las columnas de agregado compactado, fue bastante satisfactorio, reduciendo el asentamiento total inducido por licuación al orden de 10 centímetros con valores de asentamiento diferencial del orden de 2 centímetros dentro del panel, mejorado con columnas de agregado compactado de GeoPeer. Entonces, las zonas con elementos GeoPeer tuvieron un mejor desempeño y el por qué lo vamos a ver más adelante. También se hicieron algunas mediciones de presión de poros y se notaba que para la zona mejorada o el panel mejorado con columnas de agregado compactado no se llegaban a tener relaciones de presiones de poro de uno que se consideran es donde se inicia o se detonaría la licuación. Acá podemos ver el perfil de suelos del panel número 6, donde se implementaron las columnas de agregado compactado. En este sitio de prueba, el perfil de suelos constituido por limos arenosos con un contenido de finos de 50 al 70%, hasta los 2,5 metros de profundidad. Luego arenas limosas con contenido de finos entre el 20 y hasta el 40%, hasta los 3,5 metros de profundidad. Suprayaciendo arenas limpias y arenas con limos por debajo de los 4 metros de profundidad. Recordemos que el mejoramiento con columnas de agregado compactado se hizo hasta los 4 metros de profundidad en este sitio y se hicieron dos mediciones luego del mejoramiento. Mediciones de cono de penetración, CPT, eléctrico con medición de presiones de poros y de velocidades de onda de corte en el ensayo de cross-hole. Y estos resultados se pueden ver a mano derecha. Entonces, en la gráfica del centro podemos observar cómo la línea azul representa la condición previa al mejoramiento, la resistencia por punta medida en el CPT previo mejoramiento, y las líneas en verde representan la resistencia por punta medida con el CPT después del mejoramiento en el suelo matriz. Se puede ver que hubo una densificación importante en los suelos arenosos, no fue tan significativa esa densificación o resistencia por punta alcanzada producto del mejoramiento en los suelos limosos, pero sí se observó consistentemente que la velocidad de onda de corte en la condición mejorada, que está representada acá por esta línea negra, aumentaba considerablemente en comparación con el suelo sin ningún tipo de mejoramiento, con la velocidad de onda de corte en el suelo sin ningún tipo de mejoramiento. Estas mediciones en el ensayo de Cross-Hole se hicieron para dos ubicaciones de los receptores, una en el suelo matriz entre las pilas de agregado compactado representado por la línea verde, donde se puede apreciar que hubo un aumento del 10% de la velocidad de onda de corte producto del mejoramiento equivale o es sinónimo del 20% de aumento en el módulo de rigidez y de la resistencia al corte cíclico. Y para el caso donde el receptor del ensayo Cross-Hole se ubicó por detrás o a través de las pilas de agregado compactado, por detrás me refiero en comparación o en relación al origen eh, de la onda de corte, pues se notó un aumento del 25% de esa velocidad de onda de corte que equivale a un aumento del 60% tanto en el módulo de rigidez como en la resistencia al corte cíclica. Entonces, ¿qué nos dice como resultado, en resumen, estas gráficas? Que la resistencia contra licuación puede ser entendida en el caso de arenas limpias o con un contenido limitado de finos en términos de densidad, que se mide como un aumento en la resistencia por punta del cono CPT, pero que en el caso de los suelos limosos con un contenido de finos importantes de más del 50%, pues ese mejoramiento debe entenderse como un aumento en la velocidad de onda de corte del suelo matriz mejorado, que está relacionado con el incremento en los esfuerzos laterales o coeficiente K sub 0 y con una rigidez aumentada del suelo mejorado. También para complementar estas mediciones se hicieron algunas mediciones a gran escala en la zona mejorada entre las pilas de agregado compactado, mediciones de deformación cortante con este equipo. Este equipo se llama T-Rex
y lo que hace básicamente es inducir esfuerzo cortante cíclico en superficie y medir deformaciones cortantes ante grandes cargas estáticas. Sería como una prueba a escala real. Y bueno, producto de la instrumentación que se tenía en el sitio con este equipo de T-Rex, se logró concluir que las zonas mejoradas con columnas de agregado compactado presentaban una menor deformación por cortante que las zonas no tratadas, el suelo natural, que se puede ver en esta gráfica de logarítmica, semilogarítmica más bien, de la deformación cortante versus la profundidad, donde la línea azul representa las deformaciones cortantes cíclicas para el suelo no mejorado y la línea roja representa las deformaciones cortantes cíclicas en el suelo matriz entre las columnas de agregado compactado. De esta forma, reducir a la mitad, del orden de la mitad, las deformaciones por corte en comparación con las zonas no tratadas indican o sugieren un aumento de la resistencia al corte cíclica del orden del 200% cuando se implementan las columnas de agregado compactado de GeoPeer. Esa fue la conclusión de este estudio, de nuevo liderado por el Earthquake Commission de Nueva Zelanda, y fue básicamente un laboratorio a gran escala. Vamos a hablar de otra experiencia, más un caso histórico que laboratorio a gran escala, que fue producto del terremoto del 16 de abril del año 2016 en Ecuador, donde en la bahía de Pedernales, en el Pacífico ecuatoriano, se tuvo un terremoto de magnitud de momento 7.8 y donde se midieron aceleraciones pico del terreno en la zona aledaña al epicentro del orden de 0.4 a 0.45 de G. El proyecto consistía en un terraplén apoyado sobre suelos licuables que se pueden ver acá resumidos por estos perfiles de arenas limosas con una baja densidad relativa, indirectamente relacionada a un valor en el ensayo de penetración estándar de 2 a 14 golpes por pie, con contenidos de finos entre 10 y 40% hasta los 5 metros de profundidad, arenas sueltas que clasifican como SM en el sistema de clasificación de suelos, que suprayacían arenas densas que ya no se consideraban licuables. Acá podemos ver una fotografía aérea del sitio del proyecto. Es un terraplén, como ya lo mencionábamos, de 725 metros de largo de aproximación al puente sobre el río Briceño. Acá podemos ver el Océano Pacífico y ubicado en las vecindades del terraplén, más bien, y ubicado este sitio del río Briceño, donde está el terraplén, ubicado en las vecindades del epicentro del terremoto. Acá podemos ver unas fotografías durante el proceso constructivo. En el año 2012 se implementaron pilas de agregado compactado del sistema Impact Pier de GeoPeer con espaciamientos del orden de 3 metros entre centros de pilas hasta los 4 o 5 metros de profundidad. El suelo que era potencialmente licuable según los análisis preliminares y con una mayor densidad de pilas de agregado compactado bajo el talud de los terraplenes. El sitio del proyecto, como lo pueden ver acá, se desarrollaba sobre un manglar. Acá básicamente un sketch aéreo de cómo era el arreglo, menor densidad de elementos bajo el centro del terraplén, 3 metros entre centros y hasta 1.6, 1.65 metros entre centros, un arreglo menos espaciado bajo los taludes del terraplén que se puede ver acá en los costados laterales. Y bueno, luego de ese terremoto del 16 de abril del año 2016, donde se midieron aceleraciones pico del terreno de 0.38 eje, similares a las del sismo de diseño, esta es una fotografía del terraplén de aproximación al puente del río de Briceño. No hubo daños sustanciales, perfecto desempeño. Para una subrasante que se había mejorado con columnas de agregado compactado Impact Pier de GeoPeer, manejando relaciones de área de reemplazo de entre el 3 y 9% dadas por los espaciamientos que mencioné anteriormente. Y para efectos comparativos, acá a mano izquierda muestro la foto de un terraplén cercano a al de Briceño, denominado terraplén de Puente Mejía, donde para unas condiciones similares de suelos limosos
potencialmente licuables hasta los 4 o 5 metros de profundidad, el terraplén falló y falló como producto de la licuación de los suelos en la fundación, donde no se había hecho ningún tipo de mejoramiento en la fundación. Toda esta información la van a poder ver recopilada en el GEAR, que es un grupo de ingenieros geotécnicos sísmicos y que visitó las zonas aledañas al, al epicentro del terremoto y en el 2016 generó estos documentos, producto de su visita a posteriori del terremoto y de la evaluación del desempeño de las estructuras. Entonces acá podemos ver un video tomado con dron de cómo estaba, cuál era la condición del terraplén luego de ese terremoto del 16 de abril del terraplén de Briceño. Recordemos que la fundación se había mejorado con columnas de agregado compactado Impact Pier de GeoPier. No se veían daños en el terraplén, algunas grietas menores, pero en el contacto del pavimento flexible, asfáltico y de las cunetas de concreto. Pero la vía continuaba en servicio, no había asentamientos diferenciales importantes medidos en la corona del terraplén y se consideró este como un desempeño satisfactorio. Acá, luego del terremoto, vemos unas fotografías en perspectiva del sitio. Acá está el terraplén de Briceño. Estas fotografías fueron tomadas después del terremoto y se puede ver que en las zonas adyacentes al terraplén donde no había ningún tipo de mejoramiento, se presentaron manifestaciones de la licuación en superficie como volcanes y de arena, eyecciones de arena y agua, por lo cual se evidenció que en la zona donde no había ningún tipo de mejoramiento, claramente se había presentado licuación de suelos. Entonces, este panel de expertos internacionales, entre los cuales se encontraban el doctor Kyle Rollins de la Universidad de Texas y la doctora Sara Morosa de la Universidad de Bondeno en Italia, pues auspiciados por el gobierno ecuatoriano, pues hicieron todo un trabajo de ingeniería forense y de realizar pruebas de sitio en todas las zonas que no fallaron en los alrededores del epicentro del terremoto. Entre los ensayos que se hicieron, se cuenta para el caso del terraplén de Briceño, se cuentan el Direct Push Cross Hole o medición de cross hole por estos equipos, donde se hacían mediciones tanto en la cresta del terraplén, bajo la cresta del terraplén, como bajo el talud del terraplén y en campo libre, variando el receptor en el ensayo Crosshole, tanto en el suelo matriz, representado por estos puntos verdes, como a través de las columnas de agregado compactado, para evaluar cuál era ese incremento en la velocidad de onda de corte, tanto a través del suelo mejorado como a través de las pilas de agregado compactado. Y se complementaron estos ensayos con ensayos de penetración estándar y ensayos de cono de penetración CPT en el terraplén de Briceño. Entonces aquí se puede ver cómo eran los resultados del ensayo de penetración con cono para el perfil de suelos del terraplén. Una intercalación de limos arenosos, arcillas, con arenas limosas y lentes de limos arenosos hasta los 5 metros de profundidad. Y el potencial de licuación de estos sitios inicialmente se evaluó considerando exclusivamente los resultados de los ensayos con CPT o con penetración o con cono de penetración, mejor, considerando tanto los resultados bajo el cuerpo del terraplén como bajo el talud del terraplén y comparándolos también con los resultados en campo libre. Entonces, la evaluación indicaba que en el caso de los suelos limoarenosos, considerando tanto la respuesta en campo libre como la respuesta bajo el terraplén, donde había mejoramiento con elementos GeoPir y considerando el confinamiento del talud, parecería que el suelo debería licuarse, considerando de nuevo los resultados de los ensayos de penetración con cono para el caso de los limos arenosos.
Y para el caso del perfil de arenas, la evaluación del potencial de licuación arrojaba que el orden del 50% de los puntos muestreados se licuarían. Pero en campo la evidencia había sido de que no se había presentado licuación bajo el terraplén. Entonces, ¿qué nos dice esto respecto a la estabilidad? Nos dice que hace falta evaluar un par de componentes más para estudiar el potencial de licuación y que solo evaluando la densificación resultaba imposible comprender lo que había pasado en campo y es que no se había presentado la falla del terraplén, ya que si se consideraban en un análisis por retrocálculo el factor de seguridad de ese terraplén y la resistencia al corte residual medida de la capa de suelo potencialmente licuable, tanto de la zona que se había mejorado como de la zona que no se había mejorado, aparentemente el terraplén debió de haber fallado luego del terremoto del 2016. Esto correlacionado con un factor de seguridad casi que cercano a la unidad en el análisis de equilibrio límite. Entonces, este panel de expertos decidió mirar a los otros ensayos que se tenían, los ensayos de Direct Push Cross Hole Shear Wave Velocity o de velocidad de onda de corte en el ensayo Cross Hole, y encontró lo siguiente, encontró que si se tenía la curva de velocidad de onda de corte versus profundidad en campo libre, sin ningún tipo de mejoramiento, perdón, esa velocidad de onda de corte en el caso del mejoramiento se vio aumentada y se midió. Esto se pudo medir tanto a través del suelo matriz mejorado con elementos GeoPeer, representado por esta línea con marcadores blancos, tanto bajo el cuerpo del terraplén como bajo el talud del terraplén, y que a su vez si se hacía esa medición de ondas de corte a través de las columnas de agregado compactado, esa velocidad de onda de corte se aumentaba significativamente en comparación con la condición no mejorada. Entonces, estas fueron las primeras conclusiones y es que el mejoramiento con las columnas de agregado compactado GeoPeer en los suelos limosos o con alto contenido de finos conlleva un aumento en la velocidad de onda de corte que se puede traducir en una mayor rigidez del suelo potencialmente licuable. Y si esto se enmarca dentro del mismo análisis retrospectivo por medio del equilibrio límite, se considera la resistencia al corte de las pilas de agregado compactado, empleando un ángulo de fricción de 45 grados conservador para la grava triturada que se emplea compactándola con el sistema Impact Peer, pues vamos a tener un factor de seguridad del orden de 1.2 que correlacionaba muy bien con lo que se vio en campo y es que no hubo ningún tipo de falla y que hubo unas deformaciones mínimas luego del sismo de magnitud 7.8 y de aceleraciones de 0.38 G en la zona eh, cercana al terraplén del proyecto en Ecuador. Entonces, como conclusiones, la presencia de las columnas de agregado compactado añaden resistencia y rigidez que se pueden considerar en el análisis de mitigación de licuación. Para terminar, vamos a ver la experiencia de Italia. Les ofrezco disculpas porque son ya las 2 de la tarde y nos hemos extendido un poco, pero creo que ha valido la pena. A lo mejor lo que vamos a hacer es acortar un poco la sesión de preguntas. Y en Italia, recientemente, año 2017, se hicieron paneles de prueba de nuevo con cargas de explosivos para simular el exceso o inducir el exceso de presión de poros en suelos potencialmente licuables arenosos. Y se hicieron dos paneles de prueba donde se consideraba unas pilas de agregado compactado GeoPeer antes de realizar la prueba con descargas de explosivos, que lo podemos ver a mano derecha, y el panel de prueba sin ningún tipo de mejoramiento a mano izquierda, donde ya lo veremos en un par de videos donde se ve que hubo manifestaciones importantes de la licuación. Entonces, este es un video de el panel de prueba de la izquierda, donde no había ningún tipo de mejoramiento. Podemos ver ahí las descargas con explosivos detonando y acto seguido se pueden ver las eyecciones de arena y agua en superficie producto de la licuación.
de nuevo, este panel donde no había ningún tipo de mejoramiento. Aquí se puede ver el agua saliendo en superficie. Y estas son fotografías en las zonas no tratadas. ¿Sí? Se puede ver esa manifestación de la licuación, volcanes de arena, saturación y asentamientos importantes en campo libre. Y ahora vamos a ver, perdón, el panel de prueba donde sí había mejoramiento con elementos GeoPeer, Impact Peer. Se aprecia que hay algunas eyecciones, pero estas son solo en la periferia, donde se da la transición entre la zona tratada con elementos GeoPeer y la zona no tratada por fuera, sin ningún tipo de mejoramiento, pero que en el centro del panel, donde estaba la mayor densidad del mejoramiento con elementos GeoPeer, no hubo ninguna manifestación de la licuación. Acá unas fotografías aéreas, está rotada con relación a la primera ubicación. Acá vemos a mano izquierda el panel con el mejoramiento de las columnas de agregado compactado de GeoPeer, donde no se muestran mayores evidencias de licuación en superficie luego de estas descargas con explosivos, blasting, y el panel natural, donde no había ningún tipo de mejoramiento, pues los volcanes de arena, la saturación, las eyecciones y las deformaciones en superficie típicas de la condición de licuación. Hay que mencionar también que además de que el suelo no se licuó en el caso de la zona tratada con elementos GeoPeer, tampoco las presiones de poro alcanzaron el valor de los esfuerzos verticales totales, es decir, un valor de relación de presión de poros de 1, que es donde se considera inicia la licuación en la zona tratada con Impact Peer. Es decir, el tratamiento fue efectivo en términos de mitigar el proceso de licuación o la ocurrencia de la licuación como tal. Los análisis preliminares para ese perfil de suelos compuesto por una capa de arcilla no licuable en los primeros 3 metros, suprayaciendo arenas limosas hasta los 17 metros de profundidad, licuables, potencialmente licuables, saturadas, indicaban en campo libre que el asentamiento inducido por licuación sería del orden de 2 pulgadas. Esto sin considerar ningún tipo de mejoramiento del terreno. En el panel donde se instalaron los elementos GeoPeer, se observó un asentamiento del orden de 1 pulgada solamente. ¿Y esto por qué fue? ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue posible reducir esa magnitud de los asentamientos inducidos por licuación? Pues por todos los mecanismos que hemos mencionado anteriormente, la densificación, el incremento en los esfuerzos laterales y el aumento en la rigidez compuesta, que fue posible medir en sitio por medio de ensayos de penetración con cono, donde se puede ver cómo la resistencia por punta aumentó en comparación con la medición hecha antes de la instalación de las columnas de agregado compactado hasta la profundidad de 9 metros, que fue hasta la cual se llevó el mejoramiento. Y también en ensayos de campo realizados con el dilatómetro de Marchetti, fue posible medir ese aumento en el índice de esfuerzos horizontales K sub D, que se mide de nuevo con el dilatómetro de Marchetti, para la condición del suelo matriz mejorado con columnas de agregado compactado. Entonces, esta diferencia o ese aumento más bien en incremento de esfuerzos laterales medido por este índice K sub D en la condición mejorada lo podemos ver acá en esta gráfica representado por la línea punteada roja en la condición mejorada, donde se aprecia que se aumentó ese índice en comparación con la condición no mejorada representada por la línea continua negra. Y esto se puede correlacionar muy bien con un aumento del módulo confinado para la condición mejorada con columnas de agregado compactado de GeoPeer. Entonces, los beneficios de implementar el mejoramiento de suelos con GeoPeer no solamente se traducen en términos de densificación para el caso de las arenas limpias, sino que también hay que considerar que las columnas de agregado compactado son muy rígidas, reducen ese potencial de licuación a través de beneficios adicionales como el incremento de los esfuerzos laterales medido
a través del índice K-sub-D del dilatómetro de Marchetti en estos sitios de prueba en Italia, donde había mejoramiento, y una rigidez aumentada de toda la capa de suelo donde se instalan las columnas de agregado compactado GeoPeer, que es medible a través de los ensayos de velocidad de onda de corte cross-hole. Estas son respuestas post mejoramiento, como ya indicaba. Entonces, para concluir, nuestra propuesta de valor en los proyectos donde hacemos el planteamiento de implementar columnas de agregado compactado GeoPeer para efectos de mitigar el potencial de licuación, se basan en si tenemos un perfil de suelos licuable donde va a haber determinado valor de asentamiento en campo libre, pues reducir ese valor de asentamiento inducido por licuación a una magnitud de asentamiento total y diferencial aceptables dentro de un diseño con base en el desempeño o performance-based design. Y para hacer óptimo ese planteamiento de mejoramiento en función muchas veces también del riesgo de colapso de la estructura y también de las beltels, acortamos la profundidad de suelo mejorado considerando el espesor de la costra rígida planteado por Ishihara y que se vio que funcionaba bastante bien en experiencias como las recopiladas luego del terremoto, perdón, de Christchurch en el año 2011. Entonces, ese es el enfoque que tenemos en GeoPeer para mitigar el potencial de licuación con nuestras columnas de agregado compactado.